¿Qué pasa, Iwu Crew? En uno de nuestros videos anteriores, cubrimos la tragedia de John Allen Chau, un misionero que infringió numerosas leyes para viajar a una isla restringida frente a la costa de la India para contactar una tribu conocida como los Sentineleses, quienes lo mataron y enterraron en su isla. Hoy hablaremos de otros incidentes infames en los que tribus aisladas se encontraron con personas del mundo exterior. Los Sentineleses son solo una tribu de las pocas que viven al margen de la sociedad, aisladas durante siglos o incluso milenios en las zonas más remotas del planeta, sin ningún contacto real con el mundo. En 2021, se cree que existen unas 100 tribus diferentes, incomunicadas, que viven en todo el mundo. Casi todo lo que se sabe de estos escurridizos pueblos procede de imágenes aéreas o de encuentros desafortunados, a menudo cuando se envían helicópteros, aviones y drones a las zonas remotas en las que viven estos pueblos. Se les puede ver mirando con asombro y conmoción a la vista de la tecnología moderna. Pero la mayoría de las veces, las tribus responden con miedo e ira, disparando flechas al cielo, con la esperanza de derribar los objetos extraños que sobrevuelan. Muy pocas tribus no han tenido ninguna interacción real con el mundo exterior. En la mayoría de los casos, lo que consideramos tribus aisladas han tenido, al menos, algún tipo de interacción con personas del mundo exterior. Pero normalmente, estos incidentes fueron negativos y violentos, lo que podría explicar por qué estas tribus se retiraron a la naturaleza y aún hoy se niegan a establecer contacto. Los Sentineleses han sido apodados la tribu aislada más hostil del mundo, por una buena razón. Más de un siglo antes de que John Allen Chau tuviera su desafortunado encuentro con ellos, los imperialistas británicos establecieron el primer contacto desafortunado con la tribu. En la década de 1880, los británicos decidieron establecer una relación con la tribu, a la que habían visto cazar en la isla Sentinel del Norte. La tribu había sido descubierta por primera vez casi 100 años antes, en 1771. Cuando la compañía East India vio por primera vez luces a lo largo de la costa, pero los años siguientes cualquier interacción con la tribu fue peligrosa. Sin embargo, en 1880, un oficial de la Marina Británica llamado Maurice Vidal Portman no se intimidó y se empeñó en conocer a los Sentineleses. En esta época, los británicos tenían experiencia en el contacto con tribus que no habían estado expuestas al mundo exterior. A través de estas experiencias crearon un protocolo poco convencional que creían que conducía a interacciones exitosas. Cuando las tribus aisladas se mostraban hostiles, los británicos secuestraban a uno de sus miembros. Luego lo trataban bien, alimentándola y ocupándose de cualquier ayuda médica que necesitara antes de darle regalos y devolverla a la tribu. Aunque parecía contraproducente, los británicos pretendían que su trato amable con la persona fuera su entrada para conocer a más miembros de la tribu y acabar estableciendo buenas relaciones. Fue precisamente este protocolo el que Portman decidió utilizar con los Sentineleses, ya que se habían mostrado hostiles y recelosos cuando los británicos se acercaban. Al principio, sus intentos de secuestro no salieron como estaba previsto, porque los Sentineleses huyeron despavoridos al ver a extraños en su isla. Sin embargo, una pareja de ancianos y algunos niños no pudieron escapar, y Portman los secuestró. Aunque su intención era tratar bien a los miembros de la tribu, los dos ancianos se enfermaron al estar en contacto con los británicos. Sin saberlo, los británicos habían expuesto a la pareja de sentineleses a enfermedades a las que no tenían inmunidad. A los pocos días, los ancianos murieron. A pesar de ello, los británicos trataron de convencer a los niños de que eran amistosos, dándole regalos antes de devolverlos a casa solos. Cuando la tribu se dio cuenta de que 2 de sus miembros habían muerto mientras estaba con los británicos, se volvieron muy agresivos y rechazaron cualquier otra interacción.
Algunos investigadores han afirmado que este desastroso contacto inicial condujo a los sentineleses a reaccionar hostilmente hacia cualquiera que pusiera un pie en su isla desde entonces. Se hicieron otros intentos de encuentro con los sentineleses, pero ninguno terminó bien. En 1896, un preso consiguió crear una balsa improvisada y escapar de una cárcel situada en la isla de Gran Andamán. En su intento por escapar, la balsa quedó a la deriva en la isla de Sentinel. Poco después, un grupo de búsqueda descubrió el cuerpo del convicto en la playa, degollado y con varias heridas de flecha. Solo 3 años después, Richard Carnell Temple, comisionario jefe de las Islas Andamán, informó de que había ido a la isla Sentinel para capturar a otros fugitivos que también se habían escapado de la cárcel, parando en la isla. Pero cuando lo hizo, Temple dijo que no encontró sus cadáveres, pues todos habían sido asesinados por la tribu. Temple describió a los sentineleses como una tribu que mata a todo extraño, por inofensivo que sea, por lo que se quedaron relativamente solos durante otros 100 años. En 1974, National Geographic se interesó por los sentineleses y fue a la isla para filmar un documental. En cuanto su barco se acercó, recibieron una lluvia de flechas. Por suerte para la tripulación, las flechas no los alcanzaron y siguieron desembarcando en la orilla. Intentando algo similar a los británicos, dejaron una serie de regalos para demostrar que eran amistosos. No convencidos, los sentineleses dispararon más flechas, riéndose cuando una de ellas alcanzó al director del documental en el muslo. El director sobrevivió a la herida, pero el equipo de National Geographic huyó de la isla. Después de este incidente no se volvió a intentar formalmente contactar con los sentineleses. En 2006, unos cazadores ilegales aparecieron con los titulares de la prensa internacional cuando se colaron en la isla de Sentinel del Norte. Habían ido a la orilla en la mitad de la noche para cazar ilegalmente cangrejos de fango, pero mientras estaban allí decidieron beber mucho. A la mañana siguiente, los sentineleses los habían matado. Los sentineleses no son la única tribu aislada que tiene una reputación mortal cuando se trata de establecer contacto con el mundo exterior. En 2020, Rieli Francescato, de 56 años, reconocido experto en tribus amazónicas y miembro de la Fundación FUNAI, que trabaja para proteger la tierra de las tribus remotas, vio indicios de una tribu aislada, conocida como el Grupo Aislado de Cautario, en Seringueiras, norte de Brasil. Considerado el defensor más experimentado de las tribus amazónicas aisladas, Rieli organizó un equipo que incluía policías para seguir a los Cautario en el interior de la selva amazónica. Durante 3 décadas, Rieli trabajó con el gobierno brasileño, recopilando datos sobre las tribus aisladas y haciendo una campaña para que su territorio y forma de vida no fueran perturbados. El grupo de Rieli persiguió a los cautarios para evitar que cruzaran accidentalmente tierras que pertenecían a los agricultores locales, lo que podría dar lugar a un altercado. A través del bosque siguieron las huellas de la tribu hasta llegar a la orilla de un río. Sin saber exactamente por dónde iba la tribu, Rieli decidió seguir solo y dejar al resto de su grupo esperando detrás. Aunque estaba solo, la tribu confundió a Rieli con un intruso y le disparó flechas. Al estar tan cerca, Rieli fue alcanzado directamente en el pecho. Un agente de policía que estaba con él informó de que gritó, se sacó la flecha del pecho, corrió 50 metros de vuelta al grupo y se desplomó sin vida. La flecha probablemente le atravesó el corazón. Antes, cuando se observaba a la tribu, se decía que era pacífica. Se cree que la parte de la tribu que disparó a Rieli fue enviada por los demás miembros como grupo de guerra a causa de un incidente desconocido que los enemistó. El fotógrafo que acompañó a Rieli comentó que parecía que los miembros armados de la tribu buscaban venganza cuando mataron al activista.
Brasil, como país con la mayor concentración de población aislada, con entre 77 y 84 tribus diferentes, que viven en la densa selva amazónica, ha sido testigo de más enfrentamientos violentos entre estas tribus y el mundo exterior que cualquier otro lugar. Pero no siempre son las tribus las que matan. Al igual que los cautarios, la mayoría de las tribus de Brasil viven en reservas protegidas, cuya tierra se ha reclamado para los indígenas. Pero la tala, la ganadería, el comercio del caucho, el contrabando de drogas e incluso los incendios forestales han provocado tragedias en algunas de las tribus aisladas en estas zonas. En ocasiones las tribus tienen encuentros violentos con sus vecinos, a los que suelen evitar, como agricultores y leñadores, pero últimamente han visto invadido su territorio. Muchas de estas tragedias han sido catastróficas, pero como las tribus están ocultas y aisladas del resto del mundo, a menudo se desconoce lo que les ocurrió exactamente. Un superviviente de una misteriosa tragedia es un hombre solitario conocido como el hombre del agujero. Nadie sabe su verdadero nombre, su idioma o a qué tribu había pertenecido. Este hombre, que vive completamente solo en la selva tropical de Brasil, es el último de su tribu. El hombre del agujero vivió una vez en la tribu aislada que rechazaba el contacto con el mundo exterior, hasta que ocurrió algo terrible que provocó la muerte de todos los miembros de su tribu, excepto la de él. Se cree que toda su tribu pudo ser masacrada tras un altercado con ganaderos cercanos, dejando al hombre del agujero solo. Hoy en día sigue negándose a tener contacto con nadie y prefiere vivir en una cabaña de caña. Para protegerlo, la FUNAI ha construido una reserva alrededor de la zona donde vive, un territorio que está rodeado de ganaderos, algunos de los cuales podrían haber sido los que mataron a su tribu. Además de tragedias como esta, otros factores como las enfermedades también suponen una amenaza para las tribus aisladas. En ocasiones estas tribus deciden explorar voluntariamente el mundo exterior, que es lo que ocurrió en 2014. En el estado de Acre, Brasil, algunos miembros de una tribu amazónica aislada, conocida como los Inane, salieron de la selva para asaltar a otra tribu cercana para robarles comida y herramientas. Allí se encontraron con miembros de la FUNAI y permanecieron 3 semanas en las que se reunieron con los investigadores. Durante su contacto, varios de los miembros de la tribu enfermaron, tosiendo y mostrándose pálidos. Los investigadores se dieron cuenta de que probablemente los habían expuesto a la gripe por sus encuentros, una enfermedad a la que la tribu no tenía inmunidad y que podría resultar mortal. Los miembros de la tribu enfermos fueron vacunados contra la gripe y aunque probablemente esto les salvó la vida, el desastre se produjo poco después. Por temor a su reciente enfermedad, los miembros de la tribu Sinane huyeron de la aldea para regresar a su propia comunidad en la selva, mientras todos eran portadores contagiosos de la gripe, potencialmente mortal. Hay muchas posibilidades de que hubieran podido contagiar la gripe al resto de su tribu, pudiendo acabar con todos ellos de una sola vez. Sobre todo porque era una posibilidad de que también hayan contraído la malaria durante su estancia con los investigadores, con lo que podrían haber infectado también a su tribu. Debido a su naturaleza aislada, no está claro cómo le fue a la tribu frente a la posibilidad de exposición a las enfermedades. En otras partes de Brasil, tribus enteras aisladas han desaparecido debido a las enfermedades. Hoy en día, la gente está fascinada por la existencia de tribus aisladas. Una tribu en particular ha acaparado mucho la atención en los últimos años. La tribu de los Yaraguás vive en la isla Andamán, en la India, cerca de los sentineleses. Pero a diferencia de la tribu reclusa y agresiva, los Yaraguás han sido más acogedores con los forasteros. Aunque el contacto es limitado, ya que siguen viviendo al margen de todo el mundo moderno, los Yaraguás han sido objetivo de turistas y guías. Pese a ser ilegales según la legislación india, las empresas privadas ofrecen a los turistas la rara oportunidad de ver la vida cotidiana de la tribu. Se ha denunciado que más de 500 turistas al día podrían ser llevados en secreto
para mirar y fotografiar a los yaraguás, que parecen no molestarse por la atención. Otra interesante tribu aislada es la de los Korowai. Supuestamente, esta gente vive en los árboles y ha desarrollado pies separados para trepar. Descubierta en la década de 1970, se calcula que esta tribu de Papúa Nueva Guinea tiene hasta 4.000 miembros. En su sistema de creencias incluyen un concepto llamado Kakua, el cual tiene como creencia que las brujas se apoderan del cuerpo de los hombres. Sin embargo, para los Korowai, la única forma de librarse de estas entidades malignas es matar y canibalizar al desafortunado. Un periodista que preguntó a la tribu sobre esta supuesta práctica recordó: "Le pregunto a los boas si los Korowai se comen a la gente por alguna otra razón o se comen los cuerpos de enemigos que han estado matando en batalla. Por supuesto que no", responde, mirándome de forma divertida. "No comemos humanos, solo comemos Kakua". En 2017, otra tribu aislada de Brasil saltó a la fama, pero los motivos fueron de todo menos positivos. Un grupo de mineros que acababa de terminar un trabajo ilegal en el Amazonas fue escuchado presumiendo en un bar de un atroz acto de violencia que habían cometido contra un grupo de personas aisladas. Una fuente no identificada había escuchado con horror cómo el grupo de mineros relataba su espantoso y despiadado crimen, y esta fuente decidió grabar la conversación y alertar a las autoridades. Los mineros del oro dijeron que dominaron a 10 miembros de la tribu, les robaron sus herramientas y joyas y los mataron brutalmente, cortando sus cuerpos para evitar que flotaran, arrojándolos a un río. Este tipo de tragedia se está convirtiendo en una amenaza para estas tribus aisladas. A medida que el mundo se desarrolla y busca recursos, los hambrientos miran a menudo a la tierra intacta que estas tribus han llamado hogar durante generaciones. Al parecer, el gobierno peruano negó durante un tiempo la existencia de pueblos aislados y su decisión condujo a permitir la explotación de petróleo y gas en las reservas especialmente reservadas para las tribus. Los antropólogos insisten en que el miedo a lo desconocido es el factor más importante en la decisión de estos grupos de permanecer aislados, y que cuando deciden entrar en contacto con el mundo exterior y permiten ser entrevistados, suelen admitir que llevaban mucho tiempo pensando en hacerlo, pero que habían tenido demasiado miedo como para llevarlo a cabo. Hoy en día, los expertos que estudian a estos pueblos y luchan por preservar su modo de vida intentan proteger a las tribus de amenazas externas como la tala de árboles y el narcotráfico, que podrían acabar con su vida, extinguiéndolos sin invadir su vida cotidiana. Aunque sepamos dónde están muchas de las tribus aisladas, no tenemos ni idea de cuántas personas las componen, ni del tipo de vida que llevan, ni de lo aisladas que están. Al final, una cosa es segura: hay que dejar en paz a las personas que deciden vivir alejadas del mundo exterior, ya que violar su aislamiento solo por curiosidad suele tener consecuencias desastrosas.